¿Cómo andan? Este es un video para los estudiantes y las estudiantes de tercero A. Espero que estén todos bien. Bueno, los voy a nombrar a todos. Este es un video para Agustín Acosta, Demian Albornoz, Dio Arena, Mauro Ceballos, Gabriela Colazo, Danesa Dilelio, Facundo Díaz, Gianela Fontana, Santiago Jiménez, Rocío López, Guadalupe Núñez, Dayana Brin, Ramiro Ortiz, Nahuel Rodríguez, Samuel Rojas, Jorgelina Sabatini, Ayelén Seppi y Agustín Suárez. Antes que nada, espero que estén todos bien, de salud, ustedes, sus familias, y que se estén cuidando. Bueno, muchos de ustedes estuvieron entregando trabajos prácticos, algunos no. Me imagino que estarán haciendo las actividades con los cuadernillos. Todo eso se va a tener que acreditar, todo lo trabajado lo vamos a tener que acreditar cuando volvamos a la presencialidad, ¿no? Y, y nada, de acá más o menos copié lo que venimos trabajando. El trabajo práctico número 1 tiene que ver con la revolución ideológica, es decir, los cambios que hubo en el mundo, las ideas en Europa entre los siglos XVII y siglo XVIII. Estamos hablando de las ideas que empiezan a rivalizar con el absolutismo monárquico que existía en Europa. ¿Qué es el absolutismo monárquico? Es una forma de gobierno donde el rey no tenía límites para gobernar. Es decir, todo lo que planteaba el rey era ley. No había leyes que le pongan límites a los reyes. Entonces surgen otras ideas de otra forma de gobierno, principalmente las ideas de John Locke, que es la monarquía constitucional o la monarquía parlamentaria. Es decir, una monarquía donde hay leyes, existe el rey, pero el rey tiene límites para gobernar. También surgen las ideas de lo que es Adam Smith en lo económico, que planteaban la libre circulación de mercaderías. Y otras ideas son las ideas francesas del iluminismo, ¿no? Que plantean las ideas de Voltaire, que dicen que es una crítica, las ideas de él son una crítica a los dogmas religiosos, ¿no? Donde tiene que haber libertad de religión, libertad de expresión. Otras de las ideas de la ilustración son las ideas de Montesquieu, que plantean la división de poderes, ¿no? La división entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cada uno de esos poderes en un Estado tiene una función específica y son unos independientes entre los otros. Son ideas que hoy existen en nuestras sociedades actuales, modernas, contemporáneas. Y las otras ideas revolucionarias, por eso es la revolución ideológica, son las ideas de Rousseau, que planteaban prácticamente ideas de lo que hoy es la democracia, ¿no? El Rousseau decía que la voluntad general, es decir, la voluntad de todos, estaba por encima de la voluntad individual, la voluntad de un individuo, por más poderoso que sea. El segundo trabajo práctico que nosotros hicimos, vamos a ver si puedo poner el blog donde están todas estas ideas. Acá no lo veo. Esto no es, me parece. A ver. No, esto es otra cosa. Bueno, el segundo, bueno, mientras tanto voy explicando. El segundo trabajo práctico que hicimos tenía que ver con Memoria, Verdad, Justicia, que era, o sea, se cumplía un año más de la última dictadura militar, donde tenía como objetivo poner sobre la mesa qué es el terrorismo de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado es cuando el Estado, quien es el que tiene que garantizar, que es el que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, además de no garantizarlos, comete delitos. Y estos delitos de la última dictadura militar correspondían a lo que se conoce como la desaparición de personas, ¿no? El Estado militar, controlado por los militares, que en realidad se dice que fue
una dictadura cívico-militar, porque muchos civiles participaron de esa dictadura. Y esta dictadura cívico-militar lo que hacía era perseguir opositores políticos, y para ello los secuestraban, los torturaban, y muchos los asesinaban y obviamente desaparecían. Y eso dio surgimiento a organismos de derechos humanos, entre ellos las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que todavía existen y que luchan por la aparición de sus hijos, nietos desaparecidos, ¿no? El tercer trabajo práctico tenía que ver con algo propiamente europeo, producto de esta revolución ideológica, que es la Revolución Francesa. Esperen que acá encontré, para que veamos en el blog lo que venimos trabajando. Acá está. Entonces, este es el trabajo práctico número 1 que hablamos. El trabajo práctico número 2, Memoria Verde y Justicia, están en estas dos carpetas, y el 3 es sobre la Revolución Francesa. Para eso ustedes tenían que ver un video donde planteaba, ¿no?, las ideas principales de la revolución, y luego contestar una serie de preguntas, donde entre ellas tenían que completar una línea de tiempo de todo el proceso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que comienza en 1789, se termina en 1815. A ver, un segundito. Ahí está. Tuve que alcanzar algo. Entonces decíamos que el proceso revolucionario en la Revolución Francesa, valga la redundancia, comienza en 1789, cuando se derroca al rey. En realidad no es que se lo derroca, sino que se le establece una monarquía constitucional. Entonces, los revolucionarios planteaban que se incorporen en Francia estas nuevas ideas revolucionarias que estábamos hablando sobre la revolución ideológica, ¿no? Que el rey tenga límites, que el pueblo tenga algunos derechos. Entonces, todo ese proceso surge en 1789 y termina en 1815. Entonces, ustedes tenían que completar esta línea de tiempo. Lo importante de la Revolución Francesa es entender que a partir de 1789, la burguesía, los sectores sociales, el sector social que venía planteando estos cambios, toma el poder, ¿no? En un principio, en esta primera parte, surge lo que llamamos como una monarquía constitucional, ¿no? Porque en la asamblea en esta asamblea que existían en Francia, ¿no? En Francia, en la monarquía absolutista, había una especie de asamblea que se llamaba Estados Generales. Pero esta asamblea de Estados Generales era una asamblea consultiva. El rey consultaba a esa asamblea, pero el rey, de última, tomaba la decisión que quisiera. Esta asamblea, llamada Estados Generales, digamos, se transforma en una asamblea nacional. Y esta Asamblea Nacional es la que le empieza a poner límites al rey. Y ya el rey no consulta a la Asamblea, sino que la Asamblea establece límites, ¿no? Entonces, dentro de esta Asamblea Nacional surge un documento llamado Los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y estos derechos del hombre y el ciudadano establecen todas estas ideas. Plantean que todos los hombres son libres, que tienen ciertos derechos naturales, como el derecho a la igualdad, a la libertad, a la igualdad ante la ley, ¿no? Pero igualdad de alguna forma, algún tipo de igualdad, que el derecho a la propiedad privada, bueno, todos estos derechos, ¿no?, que establecen las revoluciones, la revolución ideológica que viene planteándose en Europa del siglo XVII y XVIII, se consolidan con la Revolución Francesa en Francia. Y además se dicta una constitución, que es una constitución de 1791, donde establece la monarquía constitucional. Sin embargo, el rey intentó desbaratar a esta revolución burguesa, digamos, con la ayuda de otras monarquías europeas, pero los revolucionarios se dieron cuenta y lo
decapitaron al rey y a la reina, lo matan. Entonces a partir de ahí se conforma un gobierno sin rey, por lo tanto es una república. Se conforma la primera república francesa, ¿no? En 1792 surge un gobierno que se llama la Convención, que ustedes tenían que poner acá, ¿ven? 1792, la Convención. Esta convención es el proceso más revolucionario que hay en la época de la Revolución Francesa, porque durante la convención se establecieron derechos de igualdad, de control de precios y de sufragio universal. Es decir, todos los ciudadanos franceses, sin importar la condición que tuvieran, la condición social, podían elegir autoridades. Eso cambia a partir de 1799, cuando surge otro gobierno un poquito más moderado, que es el directorio, ¿no? En 1794. Este directorio lo que hace es establecer un gobierno con ciertos límites a quién puede elegir a los gobernantes. Este directorio, digamos, a ver, porque para entender esto, en la Asamblea Nacional, que surge en 1789, empieza a haber dos sectores bien diferenciados. Los más radicales, es decir, los más revolucionarios, y los más moderados, los que representaban al pueblo trabajador, ¿no? Que pretendían cambios verdaderos, y los que representaban a la burguesía o la alta burguesía, a los más ricos. Entonces, estos dos sectores en pugna empiezan a plantear cambios en Francia, unos cambios que favorecieran a los sectores más humildes y otros cambios que favorecieran a los sectores más ricos de la burguesía. Entonces eso hace todos estos cambios que ocurren durante la Revolución Francesa. En 1794 surge un directorio donde, digamos, el sector más moderado, más que cuidaba los intereses de la burguesía, se incorpora en el poder, y eso digamos, se afianza con otro golpe de Estado, en el llamado 18 Brumario, que se establece el consulado, en 1799 acá, consulado, ¿no? El consulado es un gobierno donde había un cónsul, y ese cónsul se empezó a representar en la figura de Napoleón Bonaparte, que luego, en el año 1804, se hace nombrar emperador y surge el periodo del imperio en Francia. Entonces Francia, durante el imperio, se expande y ocupa otros territorios, ¿no? Que después vamos a ver en qué desembocó. Finalmente, Napoleón Bonaparte es vencido en 1815 y termina lo que es la Revolución Francesa. Bueno, luego en el trabajo práctico número 4 vimos lo que son las reformas borbónicas. Cuando hablamos de reformas borbónicas, hablamos de reformas que hubo en el Reino de España, especialmente en sus colonias. Las colonias españolas eran las que nosotros conocemos como, digamos, como los que son los países hoy hispanoamericanos, es decir, países que hablan la lengua española o la lengua castellana, ¿no? Entre ellas la Argentina. En este trabajo nosotros trabajamos con cuáles son las causas de las reformas borbónicas y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Las reformas borbónicas, insisto, fueron reformas que surgen en la monarquía española y se llaman borbónicas porque la monarquía española eran de la familia Borbón, ¿no? Es el apellido. La familia Borbón es la que gobernaba España desde el año 1700. Y estas reformas borbónicas establecieron una serie de reformas en América desde el punto de vista administrativo, económico y social. Es decir, hubo reformas en la reorganización de las colonias, hubo reformas en las economías y eso generó, a su vez, reformas en la sociedad, ¿no? Por eso acá ponemos en un principio las transformaciones en Europa a fines del siglo XVIII, ¿no? Estas transformaciones son esta
estas transformaciones en el mundo de las ideas, ¿no? Como acá dice el liberalismo político, económico, la ilustración, la gloriosa revolución que fue la revolución en Inglaterra y la revolución industrial, ¿no? Todo esto generaron, como dijimos anteriormente, la revolución francesa, como dice acá. Bueno, entonces esto, lo que están viendo acá, eran los virreinatos que había en España desde la conquista. Estaba el virreinato de Nueva España, que es todo esto verde que vemos acá, que tenía su capital en México, lo que es la capital de México, y el virreinato de Perú, que es todo este territorio, salvo Brasil, que le pertenecía a la corona, ¿cómo se llama? A la corona portuguesa, y esto, que es rosa, tenía su capital en Lima, lo que hoy es la capital de Perú. Bueno, entonces lo que es la Argentina pertenecía al virreinato del Perú. Y las reformas borbónicas lo que hicieron fue transformar ese virreinato del Perú y lo partieron en dos virreinatos más. Y ahí nace el virreinato del Río de la Plata. Ese virreinato del Río de la Plata tenía su capital en lo que hoy es Buenos Aires, la capital de la Argentina. Entonces, ¿con qué el trabajo entonces buscaba entender cuáles son las causas, por qué hubo reformas borbónicas y cuáles fueron las consecuencias de esta reforma borbónica? Las causas son porque España quería apropiarse de más riquezas de sus colonias. Entonces, por lo tanto, lo que hizo fue dividir el territorio grande, este grande territorio, porque era incontrolable. Es decir, no podía controlar todo su territorio al ser tan extenso desde una capital que era Lima. Entonces, por lo tanto, dividió el territorio del Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que pasó a ser esto lo que hoy es Colombia, Ecuador y Venezuela. Y eso, ¿por qué tenía que controlarlo? Porque los ingleses, los franceses, los holandeses, lo que hacían era vender productos de forma ilegal y los españoles no lo podían controlar, porque había en las colonias lo que se llamaba el monopolio comercial. El único que podía comercializar con sus colonias era era España. Estaba prohibido que otros reinos comercialicen con las colonias españolas. Obviamente esto iba en contra de las ideas del libre comercio que planteaba Smith. Smith planteaba que el comercio debía ser libre. Pero el rey de España no quería comercializar porque la riqueza que había en este país, si vos comercializás en este territorio, la riqueza que generaba la colonia española, si vos comercializás tus productos, se van a otras naciones, no van a España. Por lo tanto, el rey de España prohibía eso. Entonces, las reformas para poder controlar que no se escape el comercio con otras naciones, acotan los territorios. Y además, otra de las cosas, para aumentar la riqueza de España, suben algunos impuestos, ¿no? El subir algunos impuestos generó problemas en algunos sectores, especialmente los sectores más humildes y los que se dedicaban al comercio, ¿no? Porque les impuso impuestos. ¿Y eso qué generó? Generó algunas consecuencias. Una de las consecuencias más importantes que hubo en las reformas borbónicas fue la rebelión de Tupac Amaru. Lo que es Perú, hoy es Perú, que era la capital de los incas, ¿no? El antiguo imperio incaico, los descendientes, había un descendiente llamado Gabriel Condorcanqui que se hizo proclamar nuevo inca y ante los problemas que había generado en los indígenas del Perú, generó una rebelión en contra de esas reformas que aumentaban los impuestos al comercio. Entonces eso hizo que esta gran rebelión de Tupac Amaru tenía como principios volver al antiguo imperio incaico. Obviamente los españoles, cuando desactivaron esta gran rebelión, descuartizaron
a Tupac Amaru. Descuartizaron, así como lo digo. El castigo sobre la rebelión contra el rey fue en una plaza pública cortarle los brazos, las manos, tirados por caballos y poner cada una de las partes en distintos lugares para que el pueblo entienda que nadie se puede rebelar ante el rey, ¿no? O sea, fue un castigo durísimo. Bueno, también en lo que es Nueva Granada, los comuneros, es decir, la gente común, también generó una rebelión por esta subida de impuestos. Todo esto, que fue a fines del siglo XVIII, generó una crisis del orden colonial. Es decir, lo que es la colonia española, dependiente de España, generó una crisis donde los criollos, es decir, los nacidos en América, empiecen a pensar ideas de mayor autonomía, es decir, de mayor autogobierno, sin depender de lo que planteara España. Bueno, el trabajo práctico número 5 tiene que ver con el bicentenario de Manuel Belgrano, ¿no? Hicimos un trabajo para trabajar la figura de Manuel Belgrano como uno de los próceres más grandes que tiene la patria, que se lo conoce como el creador de la bandera solamente, pero Belgrano iba más allá que eso, ¿no? Tenía un montón de ideas de mejoramiento de la vida de los sectores más bajos de la sociedad, mejorando la economía de lo que era en aquel entonces el Virreinato del Río de la Plata. Obviamente cuando se produjo la Revolución de Mayo, que mejoraría la situación de los criollos, ¿no? y de los sectores más bajos de la sociedad, Belgrano se suma a esa revolución, a pesar de haber sido funcionario de la corona española, ¿no? Belgrano era secretario del Consulado de Buenos Aires. Y bueno, y tuvimos que trabajar con una canción, ¿no? Donde ustedes tenían que entender por qué Belgrano, digamos, está representado en cada escuela. Tenían que pensar palabras que dicen las estrofas, y luego hacer un dibujo y ver un video sobre una de las ascendientes de Belgrano, que es Jessica Belgrano, para conocer otros aspectos de la vida de Belgrano que no son muy bien conocidos, ¿no? Por la historia, porque la historia lo conoce como el creador de la bandera. El trabajo número 6 tenía que ver con esto de la crisis del orden colonial, que venimos hablando. Es decir, después de las revoluciones, después de las reformas borbónicas y las consecuencias que tuvo, comienza lo que se llama la crisis del orden colonial y comienzan los procesos de revoluciones hispanoamericanas, ¿no? Entonces, en ese proceso de revoluciones hispanoamericanas se encuentra la Revolución de Mayo, que dio lugar a lo que hoy es la Argentina, ¿no? Pero no solamente en Buenos Aires hubo una revolución, sino en varios puntos de lo que es la América colonial española. Entonces, a ver, vamos a recordar las preguntas que había. Había que hacer un trabajo en base a un manual, ¿no? Unas preguntas. Acá habla de las reformas borbónicas, ¿no? Las consecuencias que tuvo, y entre ellas la crisis del orden colonial generó lo que es la Revolución de Mayo. Entonces empieza a hablar por qué se producen estas revoluciones hispanoamericanas. Y bueno, todo empezó en España, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de Napoleón, que durante el imperio empieza a expandir su ocupación territorial? Y entre estas ocupaciones territoriales, Napoleón ocupa España. Entonces en España se revela ante la ocupación francesa y hay un proceso de revolución de independencia en España, pues fue ocupada por una potencia extranjera. Y en España, esta ocupación francesa generó que el rey de España sea apresado por Napoleón y Napoleón ponga a su hermano como rey de España. Entonces, ¿qué pasaba con las colonias? Las colonias tenían que tomar una decisión: o teníamos un nuevo rey, ahora francés, o lo resistíamos y pedíamos para que vuelva nuestro antiguo rey, ¿no? Entonces, ¿cuál fue
Entonces, ¿qué pasó en España cuando ocupan España? El pueblo se rebela y se conforma la Junta Central de Sevilla. Es una junta de gobierno que va a resistir la invasión española y va a gobernar hasta que vuelva el rey de España, que era Fernando VII. En ese contexto, ¿no? Se produce, antes de la ocupación francesa, ¿no? Se producen las invasiones inglesas en el Río de la Plata. La ocupación francesa fue en 1808 y 2 años antes, en 1806, Inglaterra invade Buenos Aires. En 1806, Inglaterra era enemiga de España, porque España en ese momento era aliada de Francia. 1806, Inglaterra era enemiga de España porque España era aliada de Francia. Entonces, España, al verse impedido a comerciar con Europa, ahora después lo vamos a ver en un PowerPoint en otro video, decide invadir Buenos Aires, que era una colonia española, que era su enemiga, porque como dije antes, España era aliada de Francia, porque el principal enemigo de Francia era Inglaterra. Entonces invade el Río de la Plata, Buenos Aires. Después de 45 o 46 días, los criollos se organizan y expulsan a los ingleses, pero eso generó consecuencias en Buenos Aires, en una colonia española. Entonces acá dice, explique las consecuencias económicas y militares. Las consecuencias económicas son que los ingleses, cuando invaden Buenos Aires, establecen el libre comercio. Esto de las nuevas ideas de Smith. Entonces los criollos empiezan a conocer los beneficios de comerciar con otros países. Eso por un lado. Y por otro lado, en Buenos Aires, una vez que los expulsan, se empiezan a organizar milicias populares. Es decir, la gente se va enrolando en el ejército y empieza a tener armas en la mano para defender su patria, ¿no? En este caso, defendían su patria española. Eso genera cambios en la sociedad, donde los sectores populares ingresan a una milicia, ¿no? Donde pueden comenzar a hacer un ascenso social que antes no les tenía permitido. Pero ¿qué pasa? En 1808, como dije anteriormente, Napoleón invade España, ¿no? Y en América tienen que tomar una decisión a partir de 1808. O resistimos, o nos hacemos todos franceses, porque ahora España es francesa, o resistimos eso con la conformación de juntas. Entonces, entre 1808 y 1810, en algunos países, en algunas regiones de las colonias españolas se van conformando juntas. Estas juntas que se conforman no pedían la independencia, sino que pedían mayor autonomía y libre comercio. No pedían independizarse de España. Ni siquiera la de 1810 en el Río de la Plata o en Buenos Aires, como vamos a ver en un video posterior, porque este se está haciendo muy largo. Y la última pregunta, en 1810, dice, ¿qué ocurrió en 1810 en España? Dijimos que Napoleón invade España en 1808, se forma la Junta Central de Sevilla como resistencia. Esta Junta Central de Sevilla pasa de alguna forma a representar al rey y a gobernar sus colonias hasta que vuelva el rey. Entonces todas las colonias aceptaron a esa Junta Central de Sevilla como gobierno provisorio. Pero en 1810 los ejércitos de Napoleón ocupan toda España y ya se queda sin resistencia España. Entonces ahí se decide formar juntas como la Junta del 25 de mayo de 1810. Es decir, en 1808 no en todos los lugares hubo juntas, sí en 1810. Y obviamente todas estas juntas eran en resguardo de la soberanía del rey Fernando VII, porque la Junta de Buenos Aires de 1810
juró fidelidad a Fernando VII. No fue una junta independentista. La independencia vino después, que después vamos a ver por qué vino. La última pregunta dice, ¿por qué en México los criollos se aliaron con los peninsulares? A ver, primero entendamos la diferencia entre criollo y peninsular. Criollo es el español, porque esto era parte de España, nacido en América. Y peninsular era el español nacido en la península, es decir, en España. Las revoluciones juntistas que hubo en América son en su mayoría criollos. Pero eso no quiere decir que hubo peninsulares que participaron de las revoluciones. Pero en México, los criollos se unen a los peninsulares porque la conformación de juntas estuvo muy controlada por los sectores más bajos, por los indígenas en México. No así en Buenos Aires. Entonces la gran diferencia que hay es que acá en Buenos Aires los criollos no se formaron una alianza con los peninsulares, pero sí en México, porque había peligro de que los criollos pierdan los privilegios en manos de los más pobres o los sectores indígenas. Bueno, ese es el trabajo número 6. El trabajo 7 es la Revolución de Mayo. ¿No? Después lo vamos a explicar en un trabajo, en un video aparte. Y el trabajo 8 vimos la mujer de la Buenos Aires virreinal, que tiene que ver con los derechos de género, ¿no? De las mujeres, que hoy en día tenemos que seguir discutiendo, porque las mujeres no tienen los mismos derechos que tienen los varones. Por eso existen los movimientos feministas, ¿no? De defensa de sus derechos. Pero sirve para comparar qué distinto que eran los derechos de las mujeres en esta época y todo lo que cambió hasta el momento. El último trabajo que tiene que ver con los primeros 10 años de la Revolución de Mayo, que va de la Revolución de Mayo hasta la disolución del gobierno central en 1820. Entonces, el trabajo 7 y el trabajo 9 vamos a verlo en otro video aparte. Así que eso es todo por este video. Nos vemos luego.